Buenos días, mi nombre es Rubiel Candamil Buitrago, psicólogo en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo 35 del curso Construcción de Subjetividades. En este momento estamos con el participante, el señor Víctor Ortiz, hombre adulto en calidad de desplazado, quien vivió directamente situaciones del conflicto armado. Vamos a realizar la entrevista con fines académicos, como se le informó en el momento en que se le dio a conocer el concepto de confidencialidad y el consentimiento informado, el cual usted estuvo de acuerdo y firmó, donde manifestó que la única condición era de que no quería o solicitaba que no se utilizaran imágenes ni videos. Por esta razón, pues estamos haciendo esta entrevista con audio para respetar la confidencialidad y la solicitud del participante. Señor Víctor, tenga usted muy buenos días. Buenos días. Entonces vamos a entrar en el primer grupo o el primer bloque de las preguntas, que es relacionado con el conflicto armado. Y la primera pregunta que tenemos para reflexionar en este momento es, ¿la guerra ha habitado su territorio? Sí, señor, el conflicto armado ha estado muy presente en este territorio. En las veredas se escuchaban muchos disparos. Era muy normal que la gente tuviera que esconderse, salir de los sitios donde se encontraran. En este municipio de Manzanares se sintió con gran fuerza entre los años 90 y 2010, cuando distintos grupos armados transitaban por esta localidad buscando generar un control sobre esta zona. Bueno, señor Víctor, también tenemos relacionado con este mismo contexto la siguiente pregunta, que es, ¿conoce hechos violentos y quiénes los realizaron y usted por qué cree que sucedieron estos hechos en esta jurisdicción? Sí, señor, se conocieron hechos violentos, tales como amenazas, desplazamientos, además muertes injustas. Los responsables eran diferentes grupos que buscaban tener un control territorial, como ya se mencionó en la primera respuesta, así como se evidenciaba grupos como la guerrilla, paramilitares, enfrentamientos contra la fuerza pública como ejército y policía. Entonces, esto se debe, creo yo, a que la región Manzanares queda en una región estratégica, donde se comunica con otros municipios como Marquetalia, Pensilvania, y además en las zonas rurales había facilidad para esconderse de dichos grupos. Perfecto, sí, señor, muchas gracias. Ahora podemos compartir, usted nos puede compartir un poco cómo lo afectó a usted, a su familia o a sus grupos cercanos esta situación vivida en esta localidad o esta jurisdicción. Sí, señor, como tal la guerra, todo este conflicto afectó de una manera, de sobremanera, afectó muy profundamente a nuestras familias. Muchos perdieron a seres queridos, tuvieron que desplazarse, por lo cual vieron su economía devastada. Entonces el miedo hizo parte por mucho tiempo en nuestras vidas. Al igual evitábamos hablar de toda esta situación por temor a represalias en contra de nosotros. Fue muy duro ver eh, todo, como todo este apogeo de la guerra, las consecuencias negativas y el cambio de vivir en este sentido negativo. ¿Cómo le afectó a las mujeres o les cambió la vida y por qué cree usted que fueron afectadas principalmente las mujeres? Afectó a las mujeres, pues a muchas personas.
especialmente este grupo, este género, pues debieron asumir responsabilidades que no tenían que asumir antes, como cuidar a sus familias, buscar a sí mismo nuevas formas para poder sustentarse y al igual buscar nuevos rumbos para una vida mejor en un lugar desconocido, o no mejor, pero una vida pues que les tocó rehacer. Entonces esto generó pues cambios en sus proyectos de vida. Perfecto, señor Víctor, muchas gracias. Continuando con este ejercicio académico, recordamos que la información aquí es totalmente confidencial y que va a estar a cargo o custodiada por el psicólogo en formación y que solo va a ser empleada con fines académicos y de aprendizaje. En el segundo bloque de preguntas o de reflexiones que tenemos para este día es la superación de la guerra, cómo se ha superado la guerra. ¿Qué hizo la mujer o las personas de esta zona después de vivir estos hechos violentos? ¿Cuáles fueron sus reacciones o a qué se dedicaron o qué hicieron? Sí, le comento pues que después de esos años tan difíciles que nos tocó vivir, gracias a Dios nos pudimos reconstruir la vida. Fue algo progresivo, algo lento pero progresivo. Las personas empezaron a organizarse, a reunirse en grupos, asociaciones de forma comunitaria para efectos de poder apoyarse recíprocamente. Entonces en Manzanares surgieron muchas iniciativas, proyectos, proyectos productivos, fueron como de esta índole, espacios de diálogo. Todo esto coadyuvó para que pudiéramos recuperar esa confianza y volver a sentir que éramos capaces de volver a empezar. Perfecto, sí, señor. Eh, Teniendo en cuenta que estamos hablando pues como especialmente de la subjetividad de las mujeres y como las mujeres como principales víctimas en este conflicto y esta violencia de género, eh, ¿cómo se recuperaron a estas mujeres especialmente o cómo lograron salir adelante después de vivir este conflicto que les afectó en todo sentido? Le comento que la recuperación no fue fácil, la verdad no fue fácil. Tomó mucho tiempo volver a generar confianza y poder expresarnos acerca de todos estos traumas, de todas estas experiencias vividas. Eh, Algunas personas encontraron fuerza en la fe, en el trabajo, aprendieron a convivir después de toda esa oleada de violencia que nos afectó bastante y ha sido un proceso continuo, de mejora continua. Perfecto, sí, señor. Eh, Podríamos decir también, y quiero aquí pues preguntarle desde la experiencia suya directa en el conflicto, donde tuvo usted varias mujeres conocidas, amigas, familiares de su círculo más cercano, o quizás familiares, mujeres víctimas de este conflicto que pudieron haber quedado viudas, desplazadas. eh, ¿Qué puede hacerse o qué cree usted que puede hacerse para evitar que se repitan estos hechos donde especialmente las mujeres salgan perjudicadas o victimizadas? Aunque aquí no se puede desconocer de que la violencia no se ensaña solamente con las mujeres, sino que es general. Pero sí hemos podido mirar que las mujeres son principalmente las más afectadas. ¿Qué puede hacerse para evitar que se repitan estos hechos? Yo creo que para evitar que estos hechos puedan generar repetición, es muy relevante que hayan oportunidades que se escuchen a los jóvenes, a la población rural, que estas personas tengan acceso al empleo, a la educación, así como
otros derechos, los cuales son indispensables en la vida de las personas. Además, mantener viva la memoria de forma que nuevas generaciones puedan comprender lo que ocurrió y que esta historia no se vuelva a repetir. Eh, Se organizó la comunidad para prevenir repeticiones. Si la comunidad se organizó, esta situación funcionó para que las mujeres, principalmente las víctimas de este conflicto y de la violencia de género, no vuelvan a ser víctimas de estos conflictos. Si ellas se organizaron, como usted anteriormente me mencionó, en asociaciones, en grupos, ¿esto realmente está funcionando o funcionó? ¿Qué cree usted para que esto no se vuelva a repetir y que las mujeres esencialmente no sean víctimas de este conflicto y de la violencia de género? Sí, yo pienso que la comunidad como tal, gracias a Dios, ha generado una organización como muy compacta, muy sistemática, si se puede decir, para efectos de promover la paz, mantener viva la esperanza y sin dejar de lado los actos simbólicos. Mm, no podemos decir que haya sido fácil, siempre ha sido difícil, ha sido complejo. Gracias a Dios se ha avanzado. Lo que ha sido la mancomunidad, el diálogo y la participación de todas estas personas han contribuido para que toda esta zona tenga una proyección hacia el futuro, una proyección positiva. Tendríamos que, después de estas respuestas interesantes que usted ha hecho de la zona de conflicto y especialmente involucrando a las mujeres víctimas de esta situación, que preguntarle qué aprendieron ustedes como comunidad o familia de las vivencias del conflicto o de las mujeres como víctimas de las cuales usted conoce y tiene pleno conocimiento en la zona, en la jurisdicción del municipio, en el Alto Oriente de Caldas y pues conocimiento en el departamento de Caldas. Como tal, nosotros como comunidad aprendimos el valor de la solidaridad, como es apoyarnos los unos a los otros. Asimismo, no guardar silencio ante las injusticias que puedan surgir y las que surgieron en su momento. Y lo principal es que entendimos que el perdón no es olvido. Además de esto, es una forma de sanar y de seguir adelante. Hay que tener muy en cuenta esto. Bueno, muchas gracias. Concluimos el segundo bloque, pero ya para concluir este ejercicio académico, esta entrevista donde buscamos conocer o profundizar más a fondo sobre la violencia hacia las mujeres, la violencia de género y el conflicto armado, la violencia que se registró en estas zonas, recordamos nuevamente que este ejercicio es con fines académicos, que la información es totalmente confidencial, como le explicamos a usted o como se le explicó cuando firmó el concepto de confidencialidad o el permiso, el consentimiento informado. En el tercer bloque vamos a hacerlo mucho más propio o subjetivo de la mujer. Violencia contra la mujer. Eh, ¿Cree usted que la violencia contra las mujeres tiene raíces en costumbres machistas? Lastimosamente hemos visto que la violencia basada en género continúa siendo una realidad de la que no podemos ser ajenos. En gran parte pues tiene raíces en costumbres machistas que todavía continúan teniendo fuerza en la sociedad. Asimismo pues se ha normalizado durante mucho tiempo eh, esa idea de que unas personas, algunas personas han tenido más poder sobre otras. Esto se ha transmitido de generación en generación. Entonces, de lo cual se debe aprender para no repetirse, para que no continúe con esa fuerza, sino que se cambie a favor de la mujer.
y en sintonía de algo más equitativo. Tenemos que aquí hacer una pregunta clave y es que si en su familia o familias cercanas hay creencias o costumbres que puedan generar estas conductas. ¿De cuáles conductas estamos hablando? De lo que decíamos de costumbres machistas. O sea, si se han habido esa generación de costumbres o se ha pasado de familia a familia, donde se vea que la mujer ha sido diezmada o opacada en todo sentido. En su familia o en sus conocidos hay creencias o costumbres que puedan generar estas conductas de machismo. Sí, señor, lastimosamente en muchas familias todavía se encuentran arraigadas creencias que puedan generar conductas de desigualdad o también de violencia, ¿por qué no? Aunque poco a poco han ido cambiando, gracias a la educación, a la visibilización de estos temas, de igual forma el trabajo comunitario, el trabajo mancomunado. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, se puede hablar más de la equidad, del respeto, del derecho de todas estas personas, con lo cual se pueda generar una ecuanimidad mayor en cuanto al género. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Bueno, y como última pregunta, pues para terminar este ejercicio del cual usted amablemente ha decidido participar, respetando siempre sus solicitudes y sus decisiones de confidencialidad. La última pregunta que tendríamos que hacerle es, ¿ve alguna relación entre la historia de guerra del país y la violencia contra las mujeres? ¿O cómo cree usted cómo se puede relacionar la historia de guerra de todo un país, de nuestro país Colombia, y la violencia contra las mujeres aterrizada en esta jurisdicción del Alto Oriente de Caldas, de este municipio de Manzanares, que como usted bien lo dijo al principio de esta entrevista, estuvo muy marcado por conflictos armados donde la mujer fue una de las principales víctimas. Entonces, quería preguntarle esa relación entre la historia del país violenta y las mujeres, ¿cómo puede relacionarse en ese caso? Sí, señor, existe una relación entre lo que ha sido la historia de la guerra, este conflicto tan macabro y absurdo, y la violencia social de este momento, de este momento en el país, porque gracias a Dios en la región no se presenta en el momento. El conflicto sin duda dejó heridas profundas, una cultura de agresividad que agravió mucho las relaciones entre las personas. Además el silencio frente al dolor ajeno, esto se reflejó en los hogares y por supuesto en la vida cotidiana. No obstante, las comunidades han aprendido del pasado. Se valora más la empatía, el diálogo, la palabra. Toda esta sinergia eh, ha, ha provocado que se haya generado un cambio más hacia lo positivo. Además, la historia nos ha enseñado que la paz no únicamente está construida con base en acuerdos, sino también en el cambio de actitudes hacia lo positivo y el respeto en todos los espacios de la vida para llegar a un mejor desarrollo de todo esto. Bueno, señor Víctor, pues agradecerle la participación especial en este ejercicio, eh, recordarle que es con fines netamente académicos, que sus datos registrados en la firma del consentimiento informado serán custodiados y tratados por este psicólogo de información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Quería pues como conclusión preguntarle si de pronto tiene alguna reflexión final o alguna cosa que agregar en cuanto al tema general o mensaje en especial para las personas y darnos cuenta de que el conflicto en esta zona estuvo presente y marcado y especialmente las mujeres. Únicamente para finalizar, dejar en claro
pues que todo esto se hace eh, como tal para la memoria de estas personas que hemos sido víctimas, especialmente de aquellos que ya no están, y que este país se construye entre todos, la paz como tal se construye entre todos desde las comunidades, y que siempre de la mano de Dios podemos ser resilientes y superar estos problemas. Bueno, don Víctor, muchas gracias por la participación en este ejercicio académico. Que tenga un feliz día. Muchas gracias igualmente. Continuamos con la segunda parte de esta entrevista en Memorias de Guerra y Violencia de Género. Estamos con Ángele González Agudelo. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubiel. En este momento vamos a realizar esta entrevista en 3 bloques. Primer bloque, el conflicto armado. Con la primera pregunta, que es, ¿la guerra ha habitado su territorio? Sí, la guerra habitó en nuestro territorio, se sintió la presencia de grupos armados ilegales, sobre todo en los años 90 y 2000. Hubo un enfrentamiento entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares. Muchas familias pues tuvieron que desplazarse y dejar sus tierras. Eh, Muchas gracias. ¿Conoce también usted de hechos violentos que hayan sucedido en esa época, en los años 2000? ¿Conoce quiénes los realizaron o tiene algún conocimiento acerca de por qué sucedió? Sí, se conocieron hechos violentos como asesinatos, las extorsiones y también los desplazamientos. Algunos fueron cometidos por grupos guerrilleros, otros por paramilitares que buscaban como el control de esas tierras. Esto pasó en el municipio, ya que pues era una zona como muy estratégica en conexión entre regiones. Eh, Esta situación, ¿cómo cree o cómo le afectó a usted, a su familia, o amigos o círculo de conocidos? Pues sí nos afectó mucho. Varias familias pues perdieron a seres queridos, a sus tierras. Hubo mucho miedo, silencio, desconfianza, y algunos jóvenes tuvieron que dejar atrás sus vidas para desplazarse y atrás sus vidas y pues a sus familiares. Teniendo en cuenta que estamos hablando de la violencia de género y de las mujeres afectadas en este conflicto, ¿cómo afectó a las mujeres o le afectó a algunas mujeres? ¿Les cambió la vida? ¿Y por qué les cambió la vida este conflicto? Las mujeres fueron muy afectadas, muchas quedaron viudas, sin familia, a otras las tuvieron, pues, se tuvieron que desplazar, sufrieron de violencia de género, les tocó asumir el rol de cabeza de hogar y, y como organizar la familia en medio de todo ese dolor. Muchas gracias. Teniendo en cuenta pues estas respuestas que conformaban el conflicto armado, el primer bloque, continuamos con un segundo grupo o bloque de preguntas con relación a este ejercicio, que es de carácter meramente académico, como lo expresamos cuando usted firmaba el consentimiento. ¿Qué hizo la comunidad después de sufrir estos hechos violentos en la jurisdicción de Manzanares y el oriente de Caldas? Las mujeres se organizaron como en grupos comunitarios, asociaciones de víctimas de conflicto y proyectos productivos, y buscaron un apoyo institucional, algo que las fortaleciera, una unión entre ellas. Teniendo en cuenta esta respuesta, la organización de las mujeres dentro de este conflicto o el posconflicto, ¿cómo se lograron recuperar a estas personas? Y no solo las mujeres, sino todas las personas que sufrieron violencia. Pues fue un, un proceso muy difícil, pero con apoyo psicológico, comunitario, espiritual, se logró, y entre la solidaridad entre mujeres fue una clave para salir adelante.
¿Qué puede hacerse o qué cree usted que puede hacerse para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir con consecuencias devastadoras como las que ocurrieron en esa época? Pues yo siento que es necesario como fortalecer una buena educación, generar empleo y mantener presencia estatal como en las zonas en las que se ven pues más afectadas, que en este caso son las zonas rurales, y promover, yo siento que la cultura, el respeto y el diálogo. ¿Considera usted que se organizó la comunidad de forma adecuada para prevenir estas repeticiones en el futuro? ¿Y considera usted que esa organización de la comunidad, de las mujeres, funcionó de manera correcta y eficaz? Sí, yo siento que sí. Se realizaron como encuentros, actos simbólicos y proyectos de paz que pues han ayudado a sanar y a prevenir como estos hechos. ¿Usted qué considera que aprendieron como comunidad o como familia, como sociedad, después de la vivencia que tuvieron en este conflicto y la violencia de género? Yo siento que a unirnos más, a tener una unión más, aprendimos el valor del perdón y que el silencio no ayuda, que hablar sana, eh, también que las mujeres son una fuerza esencial en la reconstrucción pues de todo este caos. Perfecto, muchas gracias. Continuando con el bloque 3 denominado violencia contra la mujer, eh, volviendo a recordar que este ejercicio es con fines netamente académicos y que no será la información develada en ninguna parte. ¿Cree que la violencia contra las mujeres tiene raíces en costumbres machistas? O sea, dentro de la sociedad el machismo puede haber ocasionado la violencia contra las mujeres. Sí, en gran parte pues persiste como la idea de que el hombre tiene cierta autoridad sobre la mujer, sobre la forma como piensa, como actúa, como viste, y eso viene de tradiciones culturales y de una educación patriarcada. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué opina usted o qué nos puede decir si en su familia, grupos familiares, cercanos o núcleos alrededor suyo, hay creencias o costumbres que puedan generar estas conductas machistas que derivan en violencia contra la mujer? Mm, Antes sí, porque veníamos como de esa mentalidad de que el hombre era el que manejaba todo en las casas, en la familia, pero ya con la educación y el tiempo todo eso ha cambiado. Ahora se habla más de igualdad y respeto. Eh, ¿Considera o ve usted alguna relación entre la historia de guerra del país a nivel nacional y la violencia contra las mujeres en el territorio de este oriente de Caldas y especialmente en la jurisdicción de Manzanares? Sí, la guerra dejó secuelas de agresividad y normalizó la violencia. Durante el conflicto las mujeres fueron usadas, silenciadas y desplazadas. Pues esta violencia se trasladó a la vida cotidiana y aún se lucha contra sus efectos. Bueno, teniendo en cuenta estos tres núcleos o bloques de preguntas que se han indagado con un objetivo de aprendizaje, objetivo académico, pues no nos resta más que agradecer a estas dos personas que nos han colaborado con esta entrevista donde se logra evidenciar pues condiciones de violencia, el conflicto armado en el oriente de Caldas, donde el gran porcentaje ha sido víctima las mujeres. Agradecemos a Ángel y a Víctor que nos han colaborado con esta actividad y recordarles que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia agradece la participación en este evento académico. Muchas gracias.